Mis padres me desheredaron en una cena familiar, pero no sabían que, legalmente, yo ya era el dueño de todo. Mis padres me invitaron a una gran cena familiar en un restaurante. A mitad de la cena, mi papá se levantó y dijo, hemos decidido dejarle todo a tu hermano, pues es el único que alguna vez nos ha hecho sentir orgullosos. La mesa estalló en risas y aplausos. Yo me quedé allí sentado, sonreí, y me fui en silencio sin decir una palabra. 2 días después, descubrieron que el negocio, la casa, y cada una de las cuentas estaban legalmente a mi nombre, y el chat grupal de la familia explotó. Tenía 35 años cuando finalmente dejé de intentar ganarme la aprobación de mi familia. No fue una declaración dramática ni nada por el estilo, sino una silenciosa revelación de que, sin importar lo que hiciera, siempre sería el segundo mejor hijo. Me llamo Ryan, y supongo que, si les preguntas a mis padres, soy la decepción que se mudó demasiado lejos, que trabajaba demasiado, y que nunca llama. Eso es lo que a mamá le gusta decir, usualmente seguido de una media risa que lo hace sonar como una broma. Excepto que no lo es. Durante mi infancia, todo giraba en torno a mi hermano menor, Adam. Él fue el niño de oro desde el momento en que pudo formular una oración. Sacaba sobresalientes después de que mamá lo ayudara con cada proyecto, jugaba en el equipo de baloncesto principal después de que papá pagara por un entrenador privado, y de alguna manera, se ganó un coche nuevo a los 16 años. Cuando lo cuestioné, papá dijo, bueno, Ryan, no todo el mundo es tan independiente como tú. Traducción, estás por tu cuenta. Así que tuve trabajos de medio tiempo, pagué mi propia universidad, y construí algo desde cero. No fue glamuroso al principio, una pequeña startup de logística que operaba desde un espacio de oficina compartido. Pasé años sobreviviendo a base de ramen y café de gasolinera. Mientras tanto, Adam saltaba entre pasatiempos, startups y novias, cada una terminando con una llamada llorosa a mamá sobre cómo el mundo estaba en su contra. Y cada vez, la familia se unía para apoyarlo. Para finales de mis 20, había convertido silenciosamente esa startup en apuros en una empresa próspera. Compré mi primera casa, invertí en un par de propiedades de alquiler, e incluso comencé a gestionar algunos de los activos de mis padres a petición suya. Irónicamente, nunca preguntaron cómo me lo podía permitir. Simplemente asumieron que tuve suerte. No los corregí, les dejé creer que la suerte era mi cofundadora. Luego, el mes pasado, mamá llamó con ese tono familiar que usa cuando quiere algo. Cariño, dijo, alargando la palabra. Nos reuniremos todos para cenar el próximo viernes en ese lugar nuevo del centro, de Lantern. Vendrán todos. Tienes que estar allí. Normalmente, buscaría una excusa. Un viaje de trabajo, una reunión tardía, cualquier cosa. Pero algo en su voz me hizo dudar. No había visto a toda la familia en casi un año. Y tal vez, estúpidamente, pensé que las cosas podrían ser diferentes. Cuando llegué, la mesa ya estaba llena, mamá, papá, Adam, su prometida, 2 de mis tías, un tío, e incluso la abuela. Había copas de vino a medio terminar, risas fuertes, y el leve sonido de la música del bar. En el segundo en que entré, la conversación se apagó por un instante, lo justo para que notara cómo las sonrisas de todos parecían un poco forzadas. Ryan, lo lograste. Mamá se levantó, dándome un beso al aire como si fuéramos extraños en una gala benéfica. Por supuesto, dije, dejando la botella de vino que había traído. No me lo perdería. Adam se reclinó en su silla, sonriendo con aire de suficiencia. Qué sorpresa verte por aquí, pez gordo. No pensé que recordaras dónde comemos. También me alegro de verte, dije con calma, tomando asiento. La cena comenzó de manera bastante agradable, aunque la conversación era unilateral. Le preguntaron a Adam sobre su nuevo proyecto, un podcast sobre libertad financiera para creativos. Mamá lo llamó visionario. Papá dijo que tenía ese espíritu emprendedor, igual que su hermano. La diferencia era que yo realmente lo había logrado. Cuando llegó la comida, papá levantó su copa. Por la familia, dijo. Incluso si algunos de nosotros olvidamos de dónde venimos. Todos rieron. Todos menos yo. Sonreí cortésmente, mirando mi plato. Pollo asado, puré de patatas, verduras al vapor. Todo perfectamente arreglado, pero de alguna manera, frío.
A mitad de la cena, papá se levantó de nuevo. Tenía la cara sonrojada, ya fuera por el vino o por la atención que claramente disfrutaba. Muy bien, dijo, agitando una mano. Hagamos de esta una noche para recordar. Miró alrededor de la mesa como si estuviera a punto de anunciar un compromiso sorpresa. Mamá juntó las manos dramáticamente, como si hubiera estado esperando este momento. Tu madre y yo hemos estado pensando, comenzó papá, su tono cargado de autoimportancia. No nos estamos volviendo más jóvenes, y queremos asegurarnos de que todo esté arreglado cuando ya no estemos. Adam se enderezó, su sonrisa se ensanchó. La abuela frunció el ceño ligeramente, como si ya supiera lo que se avecinaba. Así que, continuó papá, hemos decidido dejarle todo la casa, los ahorros, las acciones a Adam. Es el único que alguna vez nos ha hecho sentir orgullosos. La sala quedó en silencio por medio segundo, y luego estalló. Mamá aplaudió como un miembro del público de un concurso de televisión. Una tía llegó a decir, ya era hora. Adam se levantó e hizo una reverencia fingida. Yo me quedé allí sentado, con el tenedor en la mano, el pulso firme. Ni enojado, ni triste, simplemente adormecido. Papá me miró expectante. ¿Lo entiendes, verdad, hijo? Tú tienes lo tuyo. No necesitas nuestra ayuda, ¿verdad?, dije en voz baja. No, no la necesito. Eso pareció satisfacerlo. Sonrió y se sentó. La conversación se reanudó, las risas llenaron el aire, todos fingiendo que era solo otra cena familiar. Pero por dentro, algo cambió. Los miré a cada uno de ellos, sus rostros engreídos, sus sonrisas falsas, sus felicitaciones superficiales, y me di cuenta de lo pequeño que era su mundo en realidad. Pensaban que el orgullo se medía en aprobación, y el éxito, en herencia. No dije ni una palabra más. Cuando el camarero se acercó, me excusé para atender una llamada, dejé dinero en efectivo para mi parte, y salí. El aire fresco de afuera me golpeó como un botón de reinicio. Me quedé en la acera un rato, observando las ventanas iluminadas del restaurante y escuchando los débiles ecos de las risas desde adentro. Por primera vez en años, no me sentí como el extraño. Me sentí como alguien que finalmente veía una película en la que ya no quería participar. 2 días después, mi teléfono no paraba de vibrar. Llamadas perdidas, mensajes de texto, docenas de notificaciones del chat grupal de la familia. Comenzó con, papá, ¿qué está pasando con el título de la casa? Luego, mamá, Ryan, ¿hiciste algo? El abogado dice que todo ha sido transferido a tu nombre. Y luego Adam, en mayúsculas, tío, dime que esto es una broma. Abrí los mensajes lentamente, mi reflejo apenas visible en la pantalla del teléfono. El mismo rostro que, según ellos, nunca los hizo sentir orgullosos. Respiré hondo, me recliné en mi silla, y observé cómo llegaba un mensaje tras otro, cada uno más frenético que el anterior. Luego, uno por uno, el chat grupal explotó, y fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a ponerse interesantes. Cuando era más joven, solía pensar que si trabajaba lo suficiente, podría ganarme el respeto de mis padres. Que tal vez un día me mirarían y verían a alguien de quien valiera la pena estar orgulloso. Pero después de esa cena, después de verlos aplaudir mientras mi padre me desheredaba públicamente en favor de mi hermano, dejé de creerlo. Y cuando sus mensajes comenzaron a inundar mi teléfono, una parte de mí sintió cierta satisfacción. No porque quisiera venganza, sino porque, por una vez, ellos eran los que estaban confundidos, desesperados, y sin poder. Aún así, no respondí. Todavía no. A la mañana siguiente, tenía 12 llamadas perdidas de papá, 9 de mamá, y una serie de mensajes de texto de Adam. Su tono comenzó tranquilo, oye, tío. Papá está flipando con algo. Quizás presentaste algo por accidente. Luego, más exigente, vale, en serio, ¿qué pasa con la cuenta del negocio? No puedo iniciar sesión. Para el mediodía, había recurrido a, ¿crees que esto es gracioso? Te vas a arrepentir de meterte con nosotros. Ignoré cada mensaje. En su lugar, seguí con mi día como de costumbre. Café, correos electrónicos, reuniones. Era extrañamente pacífico, verlos caer en espiral mientras yo permanecía en un control silencioso.
Para poner en contexto, mis padres nunca habían sido buenos con el dinero. Venían de orígenes humildes. Y cuando la pequeña empresa de construcción de papá comenzó a ir bien a principios de los 2000, se volvió imprudente. Una casa grande, un coche de lujo, membresía en un club de campo. Amaba las apariencias. Pero para cuando terminé la universidad, el negocio se hundía bajo las deudas. Intervine para ayudar. Establecí una nueva estructura, puse las cuentas en orden, e incluso puse mi propio nombre en algunos activos temporalmente para ayudar a consolidar las cosas legalmente. Ellos firmaron todo en aquel entonces porque yo era el chico de los números. No leyeron la letra pequeña. Pasaron los años. Pagué préstamos, refinancié la casa, hice crecer su negocio usando mi red de contactos, e incluso creé una sociedad holding para mantener todo en orden. Sobre el papel, tenía sentido que yo fuera el socio gerente. Nunca hicieron preguntas. Mientras el estilo de vida se mantuviera intacto, estaban contentos. Y ahora, bueno, esa estructura seguía en pie. Todo lo que pensaban que era suyo había estado legalmente bajo mi paraguas durante años. Cuando papá finalmente me acorraló 2 días después, no fue de forma tranquila. Apareció en mi oficina sin avisar. Mi asistente me llamó. Ryan, hay un señor mayor aquí. Dice que es tu padre. Es ruidoso. Suspiré. Hazlo pasar. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera levantarme. ¿Qué es esto?, ladró papá, golpeando una carpeta sobre mi escritorio. Dentro había impresiones de títulos de propiedad, registros de la empresa, y un extracto de cuenta reciente, todos con mi nombre. Tienes mucha cara, continuó. Tu madre y yo te confiamos este papeleo. ¿Y ahora qué? ¿Nos lo has robado todo? Mantuve mi voz firme. No he robado nada, papá. Todo ha estado estructurado así durante años. ¿Tú firmaste cada documento? Eso era por motivos fiscales, gritó. Temporal. Se suponía que lo volverías a poner a nuestro nombre. Me incliné ligeramente hacia adelante. Nunca me lo pediste. Su rostro se puso rojo, una vena palpitaba cerca de su sien. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes humillarme delante de mi propia familia? No respondí, porque sinceramente, se había humillado a sí mismo. Dio un paso más cerca, bajando la voz. Deshazlo, Ryan. Ahora. O juro que yo. Harás que, dije en voz baja. Llama a tu abogado. Adelante. Él confirmará que todo es legal. Te he protegido de la bancarrota durante años. Quizás deberías agradecérmelo. Apretó la mandíbula. No le gustaba que le recordaran esa parte. El hecho de que sin mi intervención, su imperio se habría derrumbado hace una década. Increíble, murmuró, saliendo furioso de mi oficina. Mientras la puerta se cerraba de golpe, lo oí gritarle a mi asistente. ¿Trabajas para una serpiente? Esa noche, llamó mamá. Su tono era más suave, pero no menos manipulador. Ryan, cariño, comenzó, usando esa voz azucarada que había llegado a odiar. Ya conoces el temperamento de tu padre. No quería decir todas esas cosas. Solo está dolido. Dolido, repetí. Se levantó en un restaurante y anunció que yo no era parte de la familia. Oh, estaba bromeando, dijo rápidamente. Ya sabes cómo es él. No te lo tomes tan en serio. Solo estábamos celebrando la nueva etapa de Adam en la vida. Excluyéndome del testamento. Hubo una pausa. Bueno, simplemente pensamos que él lo necesitaba más. Exhalé por la nariz, tratando de no reír. ¿Quieres decir que pensasteis que yo estaría bien sin vosotros? ¿Qué seguiría ayudando pasara lo que pasara? Ryan, por favor, no tergiverses las cosas. Os queremos a los dos. Queréis lo que hago por vosotros, dije secamente. No a mí. Su silencio me dijo que había dado en el clavo. Antes de colgar, intentó un último chantaje emocional. Estás destrozando a esta familia, Ryan. ¿Es eso lo que quieres? No, dije con calma.
Solo quiero dejar de fingir que alguna vez hubo una. Durante la semana siguiente, la tensión creció. Adam comenzó a enviar mensajes grupales, largos y dramáticos, llenos de culpa. Tío, has ido demasiado lejos. Mamá no ha parado de llorar. Papá está hablando de vender su coche porque congelaste las cuentas. ¿Estás orgulloso de ti mismo? No respondía nada de eso. Mientras tanto, los parientes comenzaron a tomar partido. La tía Lisa me llamó traidor sin corazón en el chat grupal. El tío Joe, con quien apenas hablaba, me envió un mensaje privado: bien por ti. Te han estado usando durante años. Incluso la abuela llamó una tarde, con la voz temblorosa. Ryan, querido, no entiendo lo que está pasando, pero por favor, no dejes que te vuelvan cruel. Siempre has sido el bondadoso. Esa dolió, porque ella era la única persona en esa familia que siempre me había tratado con justicia. Al mismo tiempo, mamá y papá mantenían las apariencias públicamente. Les decían a amigos y vecinos que todo era un malentendido, mientras en privado me rogaban que revirtiera las transferencias legales. Incluso enviaron un correo electrónico titulado Acuerdo de Reconciliación Familiar, redactado por algún primo que había tomado un par de cursos de derecho empresarial. Básicamente decía que yo devolvería todo de buena fe una vez que papá estabilizara las cuentas. Ni siquiera me digné a responder. Pero entre bastidores, las cosas comenzaron a desmoronarse para ellos rápidamente. Sus tarjetas de crédito, vinculadas a fondos de la empresa, dejaron de funcionar. Los servicios públicos de la casa grande quedaron bajo mi gestión, y los pagos atrasados comenzaron a rebotarme. No los corté por completo. Todavía no. Simplemente dejé que el papeleo hablara por sí mismo. Dejé que la verdad se asentara lentamente. Una noche, recibí una llamada de Adam. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres?, dije. No perdió el tiempo. No puedes hacer esto, tío. Lo estás arruinando todo. Mamá está perdiendo la cabeza. Yo no estoy haciendo nada. Vosotros os lo habéis buscado. Él gimió. Siempre has sido tan dramático. Simplemente devuelve la casa. Es de ellos. No lo es, dije simplemente. Está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Eres increíble, escupió. Te dieron todo mientras crecías, y así es como se lo pagas. De hecho, me reí. ¿No me dieron nada, Adam? ¿Recuerdas la bicicleta usada que recibí por mi 16 cumpleaños mientras tú tenías un coche con un lazo? ¿O cuando pagaron tu matrícula universitaria, pero a mí me dijeron que aprendiera a ser responsable? ¿A eso lo llamas dar? Deja de vivir en el pasado, espetó. Me eligieron a mí porque me preocupo por esta familia. A ti solo te importa el control. Control, dije en voz baja. Querrás decir límites. Hubo un largo silencio antes de que dijera, te crees mucho mejor que todos. Bueno, adivina qué. No lo eres. Luego colgó. Me quedé mirando la pantalla, medio sonriendo. Porque si hay algo que la gente como mi hermano no soporta, es perder el poder. Durante los días siguientes, mamá probó nuevas tácticas. Envió fotos de la familia, antiguas, de cuando éramos niños, con leyendas como, ¿recuerdas cuando éramos felices? Luego pasó a la manipulación emocional. Podríamos perder la casa, Ryan. La salud de tu padre no es buena. ¿Es esto lo que quieres? Incluso llamó a mi oficina fingiendo ser una clienta solo para que me pusiera al teléfono. Cuando contesté y me di cuenta de que era ella, susurró, nos estás matando, cariño. Era agotador, la forma en que retorcían todo para convertirlo en culpa. Pero también reafirmó algo. No querían reconciliación. Querían sumisión. Luego, aproximadamente una semana después, papá envió un último mensaje. Si no arreglas esto para el lunes, me aseguraré de que todos sepan qué clase de hijo eres. Ese fue el momento en que supe que se iba a poner feo, porque él no se daba cuenta de que yo apenas estaba empezando. El domingo por la noche, escuché un golpe inesperado en mi puerta. No un mensaje, no una llamada, un golpe real. Del tipo que te hace detenerte a mitad de camino porque algo en él se siente deliberado.
Miré por la mirilla y vi a mis padres de pie allí. Mamá sostenía una carpeta contra su pecho como un escudo. Papá tenía el mismo ceño fruncido que solía poner cuando me pillaba respondiéndole de adolescente. Consideré no abrir la puerta, pero una parte de mí quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La abrí lentamente. Podríais haber llamado. Mamá forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pensamos que sería mejor hablar cara a cara, cariño. Papá la apartó y entró en la casa sin esperar permiso. Basta de juegos, Ryan. Siéntate. Era surrealista. Estar de pie en mi propia sala de estar, recibiendo órdenes como si fuera un niño otra vez. Me quedé de pie. Dejó una pila de papeles sobre mi mesa de café. Hablamos con nuestro abogado. Sabemos lo que hiciste. ¿Lo que hice?, pregunté, con tono tranquilo. Transferiste todo a tu nombre, dijo, su voz elevándose. Has estado tramando esto durante años. Casi me reí de eso. ¿Tramando? ¿Te refieres a gestionar los activos que me suplicaste que estabilizara? Mamá intervino rápidamente, tratando de hacer de mediadora. Ryan, por favor. Sabemos que las cosas se complicaron, pero podemos arreglarlo. Solo firma el papeleo de reversión. Nos aseguraremos de que todos sepan que fue solo un malentendido. Todos, repetí. ¿Te refieres a tus amigos? Los mismos a los que les has estado mintiendo sobre lo bien que va el negocio de Adam. Su rostro se tensó, pero no lo negó. Papá se acercó. ¿Basta? No eres más listo que yo, hijo. ¿Crees que un abogado elegante te va a salvar cuando le estás robando a tus propios padres? No estoy robando, dije en voz baja. Estoy protegiendo lo que es mío, lo que construí. Lo que me entregasteis para que lo limpiara después de que casi lo arruinarais. Sus fosas nasales se ensancharon. Tú, ingrato. Mamá lo interrumpió. Harold. Luego se volvió hacia mí. Ryan, escúchame. Has dejado claro tu punto. ¿De acuerdo? Nos has avergonzado. Nos has asustado. Felicidades. Ganas. Ahora, por favor, devuélvelo. Ahí estaba de nuevo. Devuélvelo. Como si hubiera tomado algo que era legítimamente suyo. Negué con la cabeza lentamente. No. La voz de papá se volvió fría. Entonces espero que estés preparado para lo que viene después. Se fueron poco después, pero no sin que papá murmurara algo sobre hacérmelo pagar. No me lo tomé en serio, al menos no hasta la mañana siguiente. Cuando me desperté, mi teléfono estaba explotando de notificaciones otra vez. Pero esta vez, no eran de la familia. Eran de clientes. Correos electrónicos, docenas de ellos. Asuntos como urgente, terminación de contrato y preocupaciones sobre la reputación de la empresa. Mi corazón se hundió. Abrí uno. Era de un socio de mucho tiempo que había trabajado con mi firma durante años. Ryan, he recibido información preocupante esta mañana sobre una presunta mala conducta financiera vinculada a tu nombre y a tu empresa. Hasta que tengamos claridad, suspenderemos toda colaboración. Abrí otro. El mismo tono, la misma acusación vaga. Para el quinto, me di cuenta de lo que había pasado. Lo habían hecho público. Mis padres, mi propia carne y sangre, habían comenzado a difundir rumores de que les había malversado dinero. Había publicaciones en Facebook, largos párrafos escritos por mamá sobre traición familiar, sobre cómo les había robado el techo sobre sus cabezas. Lo enmarcó como una trágica historia de padres estafados por su hijo codicioso que se cree mejor que todos. Papá comentó debajo, usó nuestra confianza para llevarse todo. Rezad por nosotros. Docenas de parientes y amigos de la familia inundaron los comentarios con simpatía. No puedo creer que le hiciera eso a sus padres. ¡Qué desgarrador! El dinero cambia a la gente. Y la peor parte, etiquetaron la página de mi negocio. En menos de 24 horas, la publicación tenía cientos de compartidos. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, algunos de apoyo, la mayoría de juicio. Esa mañana, me senté en mi escritorio, mirando fijamente la pantalla,
con el peso de todo oprimiéndome. Había pasado años construyendo mi reputación desde la nada. Cada noche trabajando hasta tarde, cada negociación, cada cliente que me había ganado a través de la confianza. Y ahora, unas pocas mentiras de las personas que deberían haber estado de mi lado amenazaban con destruirlo todo. Cerca del mediodía, Adam llamó. Tío, comenzó, con una falsa simpatía goteando de su voz. Les dije que no lo hicieran, tío. Pero están muy dolidos. Realmente los tomaste por sorpresa. Me quedé en silencio. Él continuó, mira, si simplemente devuelves las cosas, podemos arreglar esto. Borrar las publicaciones, emitir una disculpa pública, decir que fue un malentendido. ¿Malentendido? Dije finalmente. Me acusaron de robo. Sí, bueno, están sensibles. Ya sabes cómo se pone mamá. Casi podía oír la sonrisa en su tono. Estaba disfrutando esto. Déjame adivinar, dije. Tú les ayudaste a escribirlo. Dudó medio segundo de más. Puede que les haya ayudado a expresarlo mejor, pero vamos, tío. ¿Tú te buscaste esto? Eso fue todo. La última pieza encajó en su lugar. No eran solo mis padres. Adam lo estaba orquestando. El niño de oro que no podía hacer nada mal, al que siempre rescataban, había encontrado una nueva forma de hacerse la víctima mientras me convertía en el villano. Colgué sin decir una palabra más. Esa tarde, mi asistente, Maya, llamó suavemente a la puerta de mi oficina. Ryan, hay algo que deberías ver. Levantó su teléfono. Había un vídeo tembloroso grabado con el móvil de alguien. Mi padre, de pie frente a su casa, dando un discurso entre lágrimas sobre perderlo todo por la codicia de su propio hijo. Mamá estaba a su lado, secándose lágrimas falsas. Adam filmaba, interviniendo ocasionalmente. Diles cómo se apoderó de tu negocio, papá. Fue publicado en redes sociales con la leyenda, cuando la familia te traiciona por dinero. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. No era ira, exactamente, sino algo más pesado. Una incredulidad profunda y fría. Por un momento, pensé en llamarlos, en confrontarlos directamente. Pero, ¿qué diría siquiera? Las personas en ese vídeo no eran los mismos padres que me criaron. Ahora eran actores, interpretando una tragedia que habían escrito para proteger su propio orgullo. Las consecuencias fueron rápidas. En 48 horas, 2 clientes más congelaron sus contratos. Un periodista de un periódico local me envió un correo electrónico pidiendo una declaración. La bandeja de entrada de relaciones públicas de mi empresa se llenó de solicitudes de comentarios. Maya me miró desde el otro lado del escritorio, con la preocupación escrita en su rostro. ¿Qué hacemos? Me recliné, forzándome a respirar. No hacemos nada todavía. Ella frunció el ceño. ¿Vas a dejar que te arrastren así? No para siempre, dije en voz baja. Pero no voy a jugar a la defensiva. No esta vez. Esa noche, recibí un mensaje más de mamá. Podrías haber evitado todo esto si hubieras hecho lo correcto. Te dimos la vida. Nos lo debes. Esa frase, nos lo debes, resonó en mi cabeza durante horas, porque esa era la verdad detrás de todo. No querían justicia. Querían obediencia. Querían poseerme, igual que pensaban que poseían todo lo demás. No respondí. Tampoco dormí. Me quedé despierto leyendo documentos antiguos, revisando años de correos electrónicos, contratos y recibos, cada favor que había hecho, cada deuda que había cubierto, cada firma legal que habían garabateado sin molestarse en leer. Y por la mañana, me di cuenta de algo que hizo que mi pulso se acelerara. En su prisa por manchar mi nombre, habían cometido un error, uno grande, del tipo que podría poner todo a mi favor. Porque mientras estaban demasiado ocupados publicando su pequeña historia lacrimógena, habían admitido públicamente detalles que demostraban que habían sabido de cada transferencia desde el principio. Y esa era mi ventaja. Pero no actué de inmediato. No todavía. Porque parte de la venganza no es solo ganar. Es dejar que el otro lado crea que está a salvo. Y mi familia, mi supuesta familia, no tenía idea de que la tormenta que habían desatado estaba a punto de volverse en su contra, más fuerte de lo que podían imaginar.
La semana siguiente se sintió como una caída libre en cámara lenta. Cada mañana, me despertaba con un nuevo caos, más llamadas de clientes, más artículos citando la desgarradora historia de mis padres, y más parientes enviándome largos mensajes sobre el perdón. Me había convertido en el villano de una narrativa que ni siquiera yo había escrito. Al principio, pensé que podría aguantarlo, que la verdad saldría a la luz por sí sola. Pero lo que pasa con los rumores es que se propagan más rápido que los hechos, especialmente cuando vienen envueltos en lágrimas y nostalgia. Mis padres sabían exactamente qué hilos tocar. El artículo del periódico fue el punto de quiebre. El titular decía: pareja local afirma que su hijo robó el negocio familiar en una impactante traición. Incluía capturas de pantalla de publicaciones públicas, mensajes de texto recortados y sacados de contexto, e incluso una cita de Adam llamándome un hombre tan obsesionado con el control que olvidó lo que es el amor. Recuerdo estar sentado en mi coche fuera de la oficina, con el periódico doblado en el asiento del copiloto, la lluvia surcando el parabrisas. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal, con los ojos vacíos, los hombros pesados. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente derrotado. Dentro, la oficina estaba tensa. La gente susurraba cuando pasaba. Algunos evitaban el contacto visual. Maya hacía lo posible por mantener las cosas a flote, pero incluso ella parecía preocupada. A la hora del almuerzo, entró en mi oficina en silencio. Ryan, dijo, creo que deberías ver esto. Giró su portátil. Era un hilo de Reddit. Miles de comentarios bajo la misma historia que mis padres habían contado a la prensa. Extraños debatiendo si yo era un monstruo o simplemente un incomprendido. Alguien incluso desenterró una foto mía antigua en un evento de caridad y la tituló: ya parecía engreído incluso aquí. Dejé escapar una pequeña risa sin humor. Increíble. Lo han convertido en una obra de teatro moral en toda regla. Maya dudó. ¿Estás seguro de que no quieres emitir una declaración? No, dije. Todavía no. La verdad era que no podía. No sin parecer defensivo. No sin confirmar detalles que podrían ser contraproducentes. A Internet no le importan los matices. Le importa el espectáculo. Y en este momento, mi familia era el maestro de ceremonias. Durante los días siguientes, las cosas empeoraron. Mis padres me excluyeron de la comunicación familiar, creando un nuevo chat grupal sin mí. Solo familia, como si yo no fuera de su sangre. Mis primos se unieron al desfile de publicaciones pasivo-agresivas, citas sobre cómo la codicia destruye familias y cómo el dinero revela el verdadero carácter. Sin embargo, el silencio de mi abuela fue lo que más me dolió. No publicó nada, no llamó, no escribió, solo silencio. Y de alguna manera, esa silenciosa decepción de la única persona a la que más respetaba, me hirió más profundo que todas las mentiras juntas. No se lo conté a nadie, pero hubo noches en las que casi conduje hasta su casa, no para gritar, sino solo para preguntar por qué. Para estar allí cara a cara y preguntar cómo podían retorcer algo de una manera tan profunda. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba la expresión en el rostro de mi padre en ese restaurante. Esa satisfacción engreída cuando anunció que yo no era digno de su orgullo. No, ellos tomaron su decisión. Para el viernes, estaba mentalmente agotado. Físicamente, también. Salí temprano del trabajo, conduje sin rumbo hasta que terminé junto al agua. Las luces de la ciudad se reflejaban en las olas, y por primera vez en años, me sentí pequeño, como si todo mi éxito, todo mi esfuerzo no significara nada si las personas que me criaron podían derribarlo en una semana. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí, solo mirando el agua, hasta que mi teléfono vibró de nuevo. Era un número desconocido. El mensaje decía: Señor Brooks, soy Jonathan de Holloway y Pierce. Su padre acaba de intentar transferir la propiedad de los vehículos y las cuentas de la empresa de construcción. Usted figura como el accionista mayoritario. ¿Desea que bloqueemos la operación? Por un segundo, ni siquiera pude procesarlo. Luego hizo clic. No solo me estaban difamando públicamente. Estaban intentando activamente recuperar todo. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Quizás fue el agotamiento. Quizás la claridad. Pero por primera vez desde que comenzó todo este lío,
me sentí tranquilo, porque me di cuenta de que lo que estaba enfrentando ya no era un problema familiar. Era un problema de negocios. Y los negocios, al menos, los entendía. Le dije al abogado que bloqueara todas las transferencias de inmediato. Luego pasé toda la noche revisando documentos, verificando cada cuenta, cada firma, cada activo. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de lo imprudentes que se habían vuelto. En su desesperación, habían cruzado líneas que no se podían difuminar. Retiros no autorizados, facturas falsas, e intentos de eludir los derechos de los accionistas. Al amanecer, tenía pruebas suficientes para enterrarlos legalmente si quería. Pero no iba a apresurarme. La venganza, bien hecha, no es ruidosa. Es estratégica. La semana siguiente, comencé a reconstruir, no solo la reputación del negocio, sino mi propio centro de gravedad. Dejé de leer los comentarios. Cerré las redes sociales. Me reuní con clientes cara a cara, les expliqué la situación con calma y les mostré pruebas. Algunos se fueron de todos modos, otros se quedaron, silenciosamente impresionados por lo sereno que estaba. Las pérdidas dolieron, pero extrañamente, comencé a sentirme más ligero. Una tarde, Maya entró de nuevo en mi oficina. «Te ves diferente», dijo, dejando mi café. «¿Diferente cómo?» «Como alguien que ya no tiene miedo». Sonreí levemente. Quizás finalmente recordé quién soy. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de recuperar mi enfoque. El mismo enfoque que me trajo hasta aquí en primer lugar. Así que me sumergí en el trabajo. Noches largas, nuevos acuerdos, expansiones que había pospuesto porque estaba demasiado ocupado manteniendo en orden los asuntos de mi familia. Dejé de ser su red de seguridad no remunerada y comencé a ser lo que siempre se me había dado bien, un constructor. Mientras tanto, comenzó a correr la voz de que las finanzas de mis padres se estaban derrumbando. Sin acceso a las cuentas del negocio, no podían mantener su lujoso estilo de vida. La hipoteca de la casa grande estaba vencida, su membresía en el club de campo suspendida. El estudio de podcast de Adam cerró discretamente después de 3 pagos atrasados. Habían dependido tanto de mí durante tanto tiempo que habían olvidado cómo sobrevivir sin mí. Pero no me regodeé. Todavía no. Porque en el fondo, todavía esperaba que despertaran, que tal vez perder el control los hiciera reflexionar. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Era de la abuela. Corto, simple, escrito con su cuidadosa caligrafía a la antigua. Diane, necesito verte. No se lo digas a tus padres. Conduje hasta su casa esa misma tarde. Cuando abrió la puerta, parecía más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos estaban agudos, del mismo azul grisáceo que solía suavizarse cada vez que me defendía de niño. Nos sentamos en su pequeña sala de estar, con el leve aroma a lavanda llenando el aire. Sé que no hiciste lo que dicen, comenzó en voz baja. Tu padre vino aquí la semana pasada, despotricando sobre la traición. Pero recuerdo los papeles que me mostraste hace años. ¿Cómo arreglaste su desastre después de la recesión? Tragué el nudo en mi garganta. No escucharán. Ella asintió lentamente. Nunca lo hacen. Confunden el orgullo con el amor. Siempre lo han hecho. Hubo una pausa. Luego, extendió la mano hacia una pequeña caja de madera sobre la mesa y me la entregó. Dentro había documentos, notas escritas a mano, recibos antiguos, incluso copias de acuerdos que mi padre había firmado. Guardé esto, dijo. Por si alguna vez se volvían contra ti. Esperaba que no llegara a eso. Me quedé sentado en un silencio atónito. ¿Por qué los guardaste? Sus ojos brillaron. Porque sabía que un día necesitarías pruebas de que tú eras el honesto. Algo se rompió dentro de mí entonces. No ira, no amargura, solo alivio. Por primera vez, alguien me creía sin necesitar una explicación. Mientras conducía a casa esa noche, con la caja en el asiento del copiloto, sentí algo que no había sentido en semanas, un propósito. Porque ahora, no solo estaba sobreviviendo. Tenía una ventaja. No planeaba usarla de inmediato. Quería que se consumieran en su propio caos un poco más.
Pero comencé a sentar las bases en silencio, reuniéndome con abogados, reestructurando los documentos de propiedad para que nadie pudiera tocarlos nunca más, transfiriendo registros digitales a un almacenamiento seguro. Cada paso que daba era silencioso, deliberado, metódico. Y mientras tanto, mi familia seguía cayendo en espiral públicamente, discutiendo en las secciones de comentarios, contradiciéndose, revelando más de lo que se daban cuenta. Una noche, recibí otra llamada de Adam. Esta vez, su tono era tembloroso, menos arrogante. Mamá y papá están perdiendo la cabeza, tío, dijo. Se están culpando mutuamente. Las facturas se están acumulando. ¿No puedes, no sé, arreglar esto? Dejé que el silencio se alargara unos segundos antes de decir, ya lo hice. Simplemente no te gustó cómo. Exhaló bruscamente. ¿Realmente vas a dejar que tus propios padres se desmoronen? Yo no los dejé caer, dije en voz baja. Ellos saltaron. Por una vez, no tuvo respuesta. Cuando terminó la llamada, me recliné y miré alrededor de mi oficina. Se sentía diferente ahora. No como un campo de batalla, sino como una fortaleza. Había tocado fondo. Me habían quitado todo lo que podían, mi reputación, mi paz, mi nombre. Y, sin embargo, seguía en pie. Más fuerte, más agudo, más frío quizás, pero enfocado. Y en el fondo, sabía que este no era el final. Porque mis padres pensaban que me habían humillado. Pero lo que no se daban cuenta era que la humillación, cuando se soporta en silencio, se convierte en combustible. Y yo había terminado de jugar a la defensiva. La tormenta había pasado, pero los escombros que dejó atrás eran exactamente lo que necesitaba. La campaña de mentiras de mis padres había quemado cada puente sobre el que una vez estuvieron. Sus amigos los evitaban. La maquinaria de chismes familiares se volvió hacia adentro, y Adam, el señor gurú de la libertad financiera, de repente estaba muy callado en línea. En su desesperación por destruirme, destruyeron su propia credibilidad. Y yo fui lo suficientemente paciente como para dejar que terminaran el trabajo antes de mover un dedo. Durante semanas, me mantuve en silencio. Ni una sola declaración pública, ni respuestas airadas, ni peleas en línea, solo silencio. La gente lo confundió con culpabilidad, pero en realidad, era estrategia. Porque mientras ellos despotricaban y lloraban por atención, yo estaba trabajando tras bastidores con mi abogado, construyendo algo mucho más permanente que una publicación de refutación. La caja de papeles de mi abuela resultó ser una mina de oro, literal y legalmente. Entre las notas había cartas firmadas reconociendo cada transferencia temporal de propiedades y activos a mi nombre. Incluso me agradecían por garantizar personalmente la estabilidad familiar. Esa frase. Mi abogado casi sonrió cuando la vio. Esto no es solo protección, Ryan, dijo. Es una admisión. Tenía razón. Mis padres, sin saberlo, habían escrito su propia confesión años atrás. Pero no buscaba demandarlos. Todavía no. Quería algo más limpio, algo poético. Así que esperé hasta que sus finanzas alcanzaran un punto crítico. La compañía hipotecaria había iniciado los procedimientos de ejecución hipotecaria. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. El contrato de arrendamiento del apartamento de Adam había expirado, y estaba quedándose en su casa, publicando citas motivacionales sobre los tiempos difíciles que construyen personas fuertes. La ironía era casi demasiada. Entonces, un viernes por la mañana, mi abogado llamó. Ryan, solo para confirmar que todavía tienes la escritura maestra de la casa, ¿correcto? Correcto, dije, bebiendo mi café. Y el periodo de gracia para sus pagos terminó la semana pasada. ¿También correcto? Hizo una pausa. Entonces, técnicamente, estás en tu derecho de iniciar el embargo. Miré por mi ventana, la ciudad extendiéndose bajo mis pies con un ritmo silencioso. Hagámoslo. Él dudó. ¿Estás seguro? Esto se pondrá feo. Ya es feo, dije. Simplemente hagámoslo oficial. En 48 horas, se emitieron notificaciones legales. La casa de mis padres, la misma donde papá anunció a una mesa que aplaudía que yo nunca los había hecho sentir orgullosos, estaba ahora bajo mi control de nuevo.
Por supuesto, no leyeron la letra pequeña. Pensaron que la notificación era una estafa hasta que apareció un administrador de propiedades real. No supe cómo reaccionaron hasta que Adam me llamó, con la voz temblando de furia. «No puedes hablar en serio», gritó. «Acaban de recibir la notificación». «¿De verdad vas a echar a tus padres de su casa?» «Estoy haciendo valer la propiedad», dije con calma. «No tienes corazón, tío. Están arruinados». «¿Tienen miedo?» Entonces deberían haber pensado en eso antes de convertirme en su villano. Se rió amargamente. ¿Crees que esto te convierte en el bueno? Todo el mundo te va a odiar por esto. Sonreí levemente. Ya lo hacen. La diferencia ahora es que no me importa. Maldijo en voz baja y colgó. 2 días después, llamó mamá. Su voz se quebraba entre la ira y el miedo. Ryan, por favor. Tu padre no está bien. Este estrés lo está matando. ¿No puedes darnos más tiempo? Me recliné, con tono tranquilo. Tuvisteis años de tiempo. Los usasteis para humillarme. Fue un malentendido, lloró. Estás tergiversando todo. No, dije suavemente. Tú lo haces. Y lo has estado haciendo desde el día en que nací. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, creo que se dio cuenta de que los viejos trucos emocionales ya no funcionaban. Nunca quise esto, susurró. Yo tampoco, respondí. Pero tomaste tu decisión cuando acudiste a los medios. La llamada terminó en silencio. Para la semana siguiente, la fecha de desalojo estaba confirmada. Pero no fui cruel. Organicé un alojamiento temporal a través de una de las empresas que usaba para propiedades de alquiler, completamente amueblado y pagado por adelantado por 6 meses. No lo hice por ellos. Lo hice por la abuela. Me había pedido durante una de nuestras últimas charlas que dejara espacio para la gracia. Así que lo hice. Apenas. Cuando se mudaron, los vecinos observaban desde sus jardines mientras las cajas y los muebles se cargaban en los camiones. Mamá sollozaba para las cámaras que una vez había usado para transmitir su victimismo. Papá evitaba mirarme, y Adam, de pie cerca de la acera, murmuró algo en voz baja que no entendí. Probablemente otra excusa, otro intento de convertirme en el villano de su historia. No les hablé, no me regodeé, solo firmé los formularios de transferencia finales y le entregué las llaves al administrador. Esa noche, caminé solo por la casa vacía. El eco de mis pasos llenaba habitaciones que solían albergar risas, tensión y tantas discusiones que intentaba olvidar. Había marcas tenues en la pared donde una vez colgaron fotos familiares, rostros sonrientes que se veían tan diferentes de las personas en las que se habían convertido. Me quedé en el comedor durante mucho tiempo, mirando el lugar donde papá había hecho su pequeño anuncio. Se sentía poético de alguna manera, estar allí ahora, como el dueño legal de la misma casa donde decidieron públicamente que yo no era digno. Por primera vez, no sentí amargura. Simplemente me sentí terminado. Pero la venganza, por muy satisfactoria que fuera, todavía no estaba completa. Porque aunque ahora era dueño de todo, el mundo todavía pensaba que yo era el ladrón. Las mentiras de mis padres habían vivido gratis en la mente de la gente durante meses. Y no iba a permitir que eso continuara. Así que llamé a un periodista. No a uno de los cazadores de chismes que habían publicado la difamación. No, este era un reportero de investigación con el que había trabajado antes en proyectos de caridad. Le dije que tenía documentos, reales, y que finalmente estaba listo para compartir mi versión. Al principio dudó, preocupado por el ángulo familiar. Pero una vez que le envié las pruebas, archivos legales, reconocimientos firmados, rastros de auditoría digital, su tono cambió. Esto no es una refutación, dijo. Esto es un desmantelamiento. El artículo salió una semana después. Hijo acusado de robar el negocio familiar proporciona evidencia de una década de mala gestión y registros falsificados. Se volvió viral en horas. No por mi nombre, sino porque era una inversión tan completa de la historia que todos creían conocer. Las capturas de pantalla de las contradicciones de mis padres se difundieron por todas partes. Una publicación que habían hecho afirmaba que nunca dieron permiso. Otra admitía: confiamos en él para que gestionara las cosas.
Los comentaristas unieron sus inconsistencias como detectives. En un día, la simpatía se convirtió en conmoción. En dos, se convirtió en ridículo. Las mismas personas que una vez me llamaron un hijo sin corazón ahora comentaban cosas como, así que mintieron sobre todo, e imagina criar a un hijo que salva tus finanzas y luego lo incriminas por ello. Incluso los fans de Adam en su página de podcast se volvieron contra él, inundando sus publicaciones con emojis de payasos y recriminándole por permitir la difamación. No publiqué ni una sola palabra. No lo necesitaba. La verdad habló por sí misma. Una semana después, recibí una última llamada de la abuela. Vi el artículo, dijo, su voz suave pero firme. Hiciste lo que tenías que hacer. No quería hacerles daño, admití. Solo quería que dejaran de hacerme daño a mí. Nunca lo entenderán, dijo. Pero ahora el mundo sí lo entiende. Y quizás eso sea suficiente. Hizo una pausa. Ryan, prométeme una cosa. ¿Qué es? No dejes que esto te amargue. Algunas personas permanecen ciegas toda su vida. Tú simplemente dejaste de vivir en la oscuridad con ellos. Sus palabras se quedaron conmigo porque, aunque había ganado legal, financiera y públicamente, no se sentía como una victoria. Se sentía como un cierre. Y en ese momento tranquilo y firme, me di cuenta de que la venganza no se trata de destrucción. Se trata de liberación. Aún así, quedaba una última cosa por hacer. Algo que finalmente pondría todo en su lugar y quizás, solo quizás, les haría ver exactamente lo que habían perdido. Las consecuencias llegaron más lentamente de lo que esperaba. No del tipo explosivo que arrasa con todo de una vez, sino del tipo más silencioso y humillante que arrastra a las personas día a día hasta que no les queda nada más que el eco de sus propias decisiones. Después de que el artículo se volviera viral, mis padres desaparecieron por completo de las redes sociales. Las publicaciones de Facebook fueron eliminadas, los vídeos se desvanecieron, y los amigos de la familia que solían comentar, «Qué orgullosos estamos de vosotros dos», dejaron de llamar por completo. Su silencio no era lealtad, era autopreservación. Nadie quería asociarse con un escándalo que se había vuelto tan público. Adam intentó aguantar más tiempo. Publicó un vídeo poco entusiasta en la página de su podcast titulado La verdad sobre mi hermano. Habló de malentendidos, de desacuerdos familiares exagerados. No mencionó las transferencias falsificadas ni las mentiras ni el hecho de que había sido parte de la campaña de difamación, pero el daño ya estaba hecho. Los comentarios fueron despiadados. ¿Así que no hay disculpa? ¿No ayudaste a tus padres a publicar la historia falsa? Tío, las pruebas están ahí. Simplemente para. En una semana, retiró el vídeo. La siguiente vez que miré, su canal había desaparecido por completo. No lo celebré. Solo observé. Observé cómo las personas que se habían reído de mí en esa mesa de cena ahora vivían bajo la sombra de su propia humillación. Observé la forma en que el karma se movía, no con ira, sino con una precisión silenciosa. La casa que había embargado seguía siendo técnicamente mía, aunque aún no había decidido qué hacer con ella. Una parte de mí quería venderla solo para cerrar el capítulo. Otra parte quería dejarla vacía, un monumento hueco a todo lo que salió mal. Pero el destino tenía una idea diferente. Una tarde, recibí una llamada del administrador de la propiedad. «Hola, señor Brooks», dijo con cautela. «Probablemente debería venir por aquí». Cuando llegué, un pequeño camión de mudanzas estaba estacionado enfrente. Mamá y papá estaban junto a la acera, discutiendo en tonos bajos y frenéticos. Adam también estaba allí, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Parecían más pequeños de alguna manera, como si los años de control y confianza se les hubieran derretido. El administrador me llevó a un lado. «Están tratando de volver a mudarse», susurró. «Dijeron que usted les dio permiso». Los miré. Mi madre me vio primero. Su rostro se suavizó de la manera en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de manipular. «Ryan», llamó, caminando hacia mí. «Gracias a Dios que estás aquí. No hemos tenido a dónde ir». El contrato de alquiler terminó y el propietario. «Bueno, ya sabes cómo es la gente una vez que leen cosas en línea». Papá se quedó detrás de ella,
con los ojos llenos de ira contenida. Has dejado claro tu punto, dijo secamente. Ahora sé un hombre y devuélvele a esta familia su hogar. Respiré lentamente. Este ya no es vuestro hogar. Mamá parpadeó. No digas eso. Tú lo dijiste primero, respondí. Esa noche en el restaurante, ¿recuerdas? Le dijiste a todos que yo no era parte de la familia. Te reíste mientras aplaudían. Sus labios temblaron. Eso fue un error. No, interrumpí. Fue lo más honesto que has dicho en tu vida. Papá dio un paso adelante. Cuida tu tono. Le devolví la mirada con firmeza. ¿O qué? ¿Publicarás otro vídeo? ¿Llamarás a la policía? Adelante. Les mostraré el papeleo. Por una vez, no tuvo respuesta. Adam finalmente intervino. Vamos, tío. Estamos todos cansados. No podemos simplemente seguir adelante. Seguir adelante, repetí. ¿Te refieres a olvidar? Fingir que nada de esto sucedió. Se encogió de hombros, impotente. ¿Qué quieres, Ryan? ¿Que nos arrastremos? ¿Que roguemos? No respondí de inmediato. Porque una parte de mí quería exactamente eso. Quería que entendieran lo que se sentía al ser humillado, traicionado, despedido. Pero otra parte de mí, la parte cansada y silenciosa, sabía que ninguna disculpa sería suficiente. Algunas deudas no se pueden pagar con palabras. Me volví hacia el administrador. Deja que recojan sus cosas, pero una vez que terminen, quiero que cambien las cerraduras. Mamá jadeó suavemente. Ryan, por favor. No la miré. Tenéis una hora. Cuando me alejé, me llamó, con la voz quebrada. Seguimos siendo tus padres. Me detuve pero no me di la vuelta. Dejasteis de serlo el día que me convertisteis en un titular. Esa fue la última cosa que les dije cara a cara. Durante los meses siguientes, escuché fragmentos a través de parientes lejanos. Se habían mudado a un pequeño alquiler fuera de la ciudad. Papá intentó volver a la consultoría, pero nadie quería contratarlo después del fiasco público. Mamá consiguió un trabajo de medio tiempo en una boutique local, fingiendo que era solo por diversión. Adam desapareció en trabajos esporádicos, conducir, trabajar como freelance, cualquier cosa que pagara las facturas. Ya no era venganza. Era consecuencia. Y mientras ellos luchaban por reconstruir una fracción de la imagen que destruyeron, yo seguía creciendo. Mi empresa se expandió a nuevas regiones. Clientes que habían dudado de mí regresaron, impresionados por cómo había manejado el caos con silencio y profesionalismo. Por cada mentira que contaron, yo había construido algo duradero. Una tarde, meses después, recibí otra carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la caligrafía al instante, la cursiva redondeada de mamá. Dentro había una sola hoja de papel. Ryan, no espero tu perdón. Tu padre y yo estamos avergonzados de lo que hicimos. Dejamos que el orgullo lo arruinara todo. Lo vemos ahora. Lo sentimos. No por perder lo que teníamos, sino por perderte a ti. Si alguna vez encuentras en tu corazón visitarnos, la puerta siempre estará abierta. Con amor, mamá. La leí 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la volví a colocar en el sobre. No la tiré, pero tampoco respondí. Algunas cosas es mejor dejarlas en silencio. Pasaron las semanas. La vida encontró un ritmo de nuevo. Me concentré en el trabajo, pasé los fines de semana con personas que realmente se preocupaban por mí, amigos que nunca cuestionaron mi valía. Por primera vez, no vivía para demostrar nada. Simplemente vivía. Un sábado por la mañana, conduje para ver a la abuela. Su salud había empeorado un poco, pero todavía tenía esa misma chispa en los ojos. Estaba sentada en el porche cuando llegué, con una manta sobre las rodillas y un té humeante a su lado. Me enteré de la carta, dijo en voz baja. ¿Vas a ir a verlos? Negué con la cabeza. No, creo que hemos terminado, abuela. Ella asintió lentamente. A veces, dejar ir es la única venganza que dura.
Nos sentamos juntos en silencio por un rato, viendo el cielo volverse dorado. Luego me miró y sonrió levemente. Sabes, tu padre siempre pensó que el poder significaba control. Pero tú aprendiste algo que él nunca aprendió. ¿Qué es?, pregunté. Que el verdadero poder, dijo, es poder alejarte y nunca mirar atrás. Sonreí. Quizás esa era la lección que necesitaba desde el principio. Ella rió suavemente. Siempre fuiste el fuerte, Ryan. Simplemente no pudieron verlo. Esa noche, mientras conducía a casa, las luces de la ciudad brillaban en el horizonte, el mismo horizonte que solía mirar cuando estaba arruinado y decidido a construir algo por mí mismo. Excepto que esta vez, no había hambre, ni resentimiento, solo paz. Antes de entrar, tomé un último desvío por una calle familiar bordeada de arces. La antigua casa de mis padres todavía estaba allí, con las luces apagadas, las ventanas oscuras, y un cartel del Se vende en el frente. La misma casa que perdieron tratando de enseñarme una lección sobre el orgullo. Aparqué al otro lado de la calle, con el motor al ralentí, y simplemente observé. Los recuerdos parpadearon. Las cenas, las discusiones, esa noche horrible en la que anunciaron que yo no era de la familia. Luego sonreí, no por amargura, sino por claridad. Algunas victorias no necesitan testigos. Bajé la ventanilla, dejé entrar el aire fresco de la noche, y susurré en voz baja para mí mismo, finalmente me hicieron sentir orgulloso. Luego me alejé, dejando atrás la casa y todo lo que representaba.